Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Esla Turkolu está viviendo momentos difíciles en su vida personal. La actriz, conocida por su carisma y fuerte carácter en pantalla, se encuentra enfrentando una situación que muchas mujeres también viven en silencio, la falta de aceptación por parte de la familia de su esposo. Kokam Naile Sibeni Kabulet Millor Ama Peset Meyeseim, confesó Esla entre lágrimas durante una conversación íntima con una amiga cercana, lo que ha desatado un verdadero revuelo en redes sociales y medios del espectáculo. La noticia se filtró tras la grabación de un evento privado donde se la vio visiblemente afectada. Los rumores comenzaron a correr como pólvora. ¿Qué está pasando en el matrimonio de Esla Turkolu? ¿Por qué su suegra se muestra tan distante? ¿Qué hay detrás de esta tensión familiar? Según fuentes cercanas, la familia de su esposo nunca estuvo del todo conforme con la elección de Esla. Ella no es como nosotros, habría dicho la madre del esposo durante una comida familiar. A pesar de sus esfuerzos por integrarse, Esla siente que no puede romper esa barrera emocional. He intentado todo, me esfuerzo, cocino, les llevo regalos, pero parece que nada es suficiente, le comentó a una amiga, visiblemente frustrada. Aún así, Esla no está dispuesta a rendirse. En sus propias palabras, Peset Meyeseim. Akmsi sin sabas maya deba medeseim. Este tipo de determinación ha conmovido a muchos de sus fans, especialmente a las mujeres que han pasado por experiencias similares. En sus redes sociales, cientos de seguidoras le han mostrado su apoyo con mensajes como, no estás sola, Esla o eres fuerte y valiente. El esposo de Esla, cuya identidad ha sido mantenida en reserva por respeto a la privacidad, no ha emitido ninguna declaración oficial, pero personas cercanas aseguran que se encuentra en una posición complicada. Ama a Esla, pero también quiere mantener la paz con su familia, dijo un allegado. Esta situación lo ha puesto en una posición incómoda y difícil de manejar. Durante una entrevista breve a la salida de un set de grabación, cuando fue abordada por un reportero, Esla solo dijo, Busa dese benim snab. Kad no larak guklu kalmalis. Una frase que ha sido replicada en múltiples medios como símbolo de empoderamiento femenino. La historia de Esla no es única, pero sí valiente al hacerse pública. Muchas mujeres en relaciones serias enfrentan el dilema de ser aceptadas por la familia política. Esla ha decidido hablar y eso ha abierto un espacio de conversación necesario en la sociedad. Lo que más llama la atención es que, a pesar del rechazo y las lágrimas, ella sigue apostando por el amor. Ailem hibigor mejiko kisterdimon lar, amasaman la olakak muyorum. Con esta frase, la actriz demuestra que no ha perdido la esperanza, ni la fe en que las cosas pueden cambiar. Las redes sociales no han dejado de hablar sobre el tema. Algunos medios han intentado contactar con los familiares del esposo, sin obtener respuesta. En cambio, varios expertos en relaciones familiares han comentado públicamente sobre la situación de Esla, señalando que estos conflictos son más comunes de lo que se piensa. Especialmente en culturas donde la familia tiene un rol predominante en las decisiones de pareja. Una terapeuta de pareja reconocida comentó en un programa de televisión, cuando una familia no acepta a la pareja de su hijo, muchas veces no se trata de la persona en sí, sino del miedo a perder poder o influencia. Esla es una mujer independiente, famosa, con voz propia. Eso puede ser intimidante para una familia más tradicional. El debate se ha abierto también en foros y programas de opinión. ¿Debe una mujer seguir intentando integrarse en una familia que claramente la rechaza? ¿Dónde está el límite entre el amor y la dignidad? Las respuestas son variadas, pero muchas coinciden en que lo más importante es el apoyo mutuo dentro de la pareja. Y es justamente ahí donde muchos se preguntan, ¿está Esla recibiendo ese apoyo de su esposo? Aunque él no ha hecho declaraciones públicas, se rumorea que ha intentado mediar entre su familia y su esposa, aunque sin mucho éxito. Está desgastado. Trata de ser el puente entre ambos mundos, pero eso también le está pasando factura emocionalmente, comentó una fuente cercana al actor.
A pesar de todo, Sla sigue trabajando con profesionalismo. Se la ha visto grabando escenas exigentes, sonriendo con su equipo, incluso posando para sesiones de fotos como si nada pasara. Pero quienes la conocen de cerca dicen que sus ojos delatan el peso que lleva dentro. Ella siempre ha sido fuerte, pero esta situación la está marcando profundamente, dijo una amiga del entorno. Una publicación reciente en su cuenta de Instagram llamó especialmente la atención. En una imagen donde aparece sola, mirando al horizonte, escribió, Beisen en Guklukan Laren Ceci Sekil de Sabar. A veces las mujeres más fuertes luchan en silencio. La frase se viralizó, siendo compartida por miles de usuarios y retomada por páginas de empoderamiento femenino. Incluso celebridades han mostrado su solidaridad. Actrices, cantantes y periodistas han comentado en sus publicaciones, alentándola a no rendirse y a seguir siendo ejemplo de autenticidad. Las mujeres necesitamos referentes que muestren que no todo es perfecto, que también sufrimos y resistimos, escribió una colega del medio artístico. No obstante, no todo ha sido apoyo. Algunos sectores más conservadores han criticado que Sla hiciera pública su situación, acusándola de ventilar problemas privados y de dañar la imagen de su esposo. Pero sus seguidores más fieles han salido en su defensa, argumentando que visibilizar estas situaciones puede ayudar a otras mujeres a no sentirse solas ni culpables. En medio de todo este caos mediático, Sla ha encontrado refugio en su trabajo y en las personas que realmente la valoran. En una historia compartida en sus redes, agradeció a su equipo de grabación con un mensaje breve pero poderoso, Si solmasain spusurek kokta asoro lurdu. Si no fuera por ustedes, este proceso sería mucho más difícil. Se ha sabido también que la actriz ha comenzado terapia para poder canalizar sus emociones y tomar decisiones saludables para su bienestar. No quiero que este dolor me cambie para mal. Quiero crecer con él, entenderme mejor, y algún día, mirar atrás y sentirme orgullosa de no haberme rendido. Además, hay rumores de que podría estar considerando escribir un libro sobre su experiencia. Aunque aún no lo ha confirmado, varios editores ya se habrían acercado a ella con propuestas. Sla tiene una voz poderosa, y si decide compartir su historia, sin duda ayudará a muchas mujeres, dijo una editora de una importante casa editorial. En paralelo, su popularidad sigue creciendo. Las marcas siguen queriendo trabajar con ella, y su presencia en eventos sigue generando atención. Pero más allá del glamour, lo que más ha tocado al público es su humanidad. Esa mezcla de fragilidad y coraje que la hace tan cercana a quienes alguna vez se sintieron rechazadas o incomprendidas. Lo cierto es que, en medio de una tormenta emocional, Sla ha sabido mantenerse de pie. Su historia, que comenzó como un rumor, se ha convertido en un espejo para muchas. Y aunque aún no se sabe cómo terminará este capítulo, lo que es seguro es que Sla ya ha ganado algo muy valioso, el respeto de quienes ven en ella a una mujer real, luchadora y profundamente humana. Y hasta aquí llegamos con esta impactante historia que nos muestra el lado más humano de las celebridades. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu comentario contándonos qué opinas sobre esta situación y si alguna vez viviste algo similar. Suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas noticias. Nos vemos pronto.